¿Cómo estamos? Pues seguimos hablando de historia de México, en lo que vamos a hablar ahora de lo que era la etapa del gobierno de Porfirio Díaz, denominada el porfirismo. Este periodo fue un periodo de la historia de México en el gobierno que estuvo bajo el control total y mayoritario, pues, de Porfirio Díaz. Eh, Algo que fue, pues, se puede decir importante y que estuvo bajo todo el control del militar político dictador Porfirio Díaz entre el 28 de noviembre de 1876 hasta el 25 de mayo de 1911. En la etapa del porfiriato, la política que se aplicó, pues se puede decir que de manera que todo quedaba pues subordinado al presidente Díaz, se acercó pues al Congreso y se llevó una política en cierta forma conciliadora, promovió la no reelección. Principios de su levantamiento en 1880 va a ceder el poder momentáneo a Manuel González, pues muy cerca de él, que decían que en realidad pues él era el que estaba gobernando. El periodo que se acortó entre las dos fechas en las que ocupó la presidencia del país y por primera y última ocasión, respectivamente, el día 28 de noviembre de 1876, Díaz inició su primer mandato en la presidencia y de factor meses después de vencer a los lerdistas e inglesistas en el 25 de mayo de 1911, casi meses después de haber estallado la revolución, renunció a la presidencia y salió por exilio, pues ya rumbo a Francia. Díaz pacificó, pues en cierta forma al país y no tuvo piedad en disolver rebeliones, pues siendo en todo momento apoyado por los rurales y la policía secreta. La rebelión más conocida fueron las de la Trinidad García de la cadena de Heraclio Bernal en 1886 y la de Ramón Corona en 1889. Los cuerpos de rurales se encargaban pues de aplastar realmente violentamente todos los rasgos de la rebelión que fueron apareciendo en el país. Así sucedió pues el problema que tuvo con los yanquis de Sonora y con los mayas de Yucatán, las más importantes de la rebelión, que fue la de Temochtin en noviembre de 1891, debido pues al pésimo estado del que vivían los campesinos, de vivir pues miserablemente y de no que no podían defender pues ni siquiera sus derechos en los últimos años del régimen, en las huelgas que cada vez eran más frecuentes. Todo esto lo platicamos en el video anterior, en el que hablamos pues de todo el problema que habían tenido los yaquis de Sonora y los de Yucatán, en toda esa forma de esclavismo que ya hemos hablado, en la que se denuncia en México bárbaro, de que pues tenía todo ese problema enmascarado, ¿sí? Y que estaba viviendo México, y que pues Díaz se empeñó pues en permanecer en el poder. Para ello pues logró el crecimiento. En realidad pues sí tuvo aciertos en cuestiones de la economía, y aliándose con los poderosos en esa época, tuvo pues prestigio gracias al proceso en el que se fue manejando la economía, y también al respeto de los cacicazgos de los pueblos, a fin de pues de ir evitando rebeliones. Con el ingreso pues de Díaz a la presidencia, se generó una estabilidad política y paz social, y las condiciones que permitieron que se impulsaran pues todo un proyecto Estado-Nación. Inventó la ley de fuga, que fue una de las acciones llevadas a cabo por los cuerpos policíacos que simulaban la huida de un preso para después matarlo. Toda esta historia que iría marcando alrededor de Porfirio Díaz fue un militar pues que sí destacó por su participación en las leyes de reforma, en la intervención francesa, en la que logró pues recuperar para la causa republicana en la Ciudad de México y Puebla. Conocido también como el héroe de 2 de abril, contendió por la presidencia contra Benito Juárez en
1867 a 1871, y al ser derrotado proclamó el Plan de la Noria, vencido a la muerte de Juárez por Sebastián Lerdo de Tejada. Díaz se retiró a Veracruz, donde logró pues posesionarse políticamente, y gracias a la impopularidad creciente de Lerdo, al acercarse ya a las reelecciones de Porfirio Díaz decidió rebelarse militarmente en contra de Díaz, pues Díaz gozaba de un gran prestigio entre los militares y de renombre entre los círculos políticos del país. El triunfo que tuvo el plan de Tultepec pues lo llevó a la presidencia de México para gobernar desde 1876 hasta 1911, con una breve interrupción pues durante el gobierno que estuvo pues Manuel González. Entre los 31 años de Porfirio Díaz se construyeron en México más de 19,000 kilómetros de vías férreas gracias a la intervención extranjera. El país pues quedó, se puede decir, comunicado con una red telegráfica, realizando inversiones del capital extranjero tanto en cuestiones de minería, de agricultura, petróleo, entre otros rubros, que se impulsó por la industria nacional. Con la entrada de José Leis Limantur en Hacienda en 1893, pues surgió un auge en la compañía enajenadora de terrenos comunales baldíos, que se notificó en la Constitución de 1857 para permitir las reelecciones y aprobar la ley que otorgaba pues una gran explotación en cuestiones mineras. Los capitales de los Estados Unidos y el Reino Unido, Limantur, tras una crisis en 1891, abrió al país a la inversión extranjera y promovió la creación de nuevas industrias. Las corrupciones y el fraude electoral y las represiones fueron, pues se puede decir, la propuesta de administración de Díaz a las tensiones sociales, nacidas del contraste entre la oligarquía poderosa, controladora de los resortes económicos y políticos, con una población de casi 13 millones de personas ligadas pues mayoritariamente a las tierras. La crisis que ocurriría en 1907 y las luchas de sucesión en el seno de gobierno pues favorecieron el inicio de la Revolución Mexicana, dirigida ya en esta situación por Madero. En este periodo, que se continuó con el esfuerzo iniciado por Manuel González por pues ir superando la educación en todos sus niveles, hombre de talla como Joaquín Baranda, Ezequiel Chávez, Enrique C. Rexalmen, Ignacio Manuel Altamirano, Justo Sierra Méndez, pues le dieron ilustre a este proceso, que iría incluyendo desde los jardines de niños hasta la educación superior, pasando por la formación de maestros. Aunque Porfirio Díaz reiteraba que ya en el país se encontraba pues listo para la democracia, realmente nunca quiso dejar el poder. En 1910, y a la edad de 80 años, va a presentar su candidatura para una nueva reelección, del cual fue rechazada por el público obrero. Ante esto y los hechos de Francisco y Madero, convocó a una rebelión, el cual surgió el día 20 de noviembre de ese año y terminó con la entrada triunfal a la ciudad, derrotando pues a este dictador. En Chihuahua fue el principal escenario de la derrota porfirista, ya que Pancho Villa, Pascual Orozco conquistaron la ciudad de Guerrero. La ciudad del Malpaso venció en la batalla de las Casas Grandes, Chihuahua, y la toma de la ciudad de Juárez. Por el sur, Emiliano Zapata y al frente por las tropas campesinas amalgaban la capital y derrotaron en Cuautla al Quinto Regimiento de Oro, en el mejor batallón del Ejército Federal, aunque irreverente en el plano militar. Fueron las batallas que fueron facilitando el camino a los revolucionarios y haciendo una victoria contra la dictadura
habiendo tenido esos fracasos en el terreno militar y otros en el plano de las negociaciones, Díaz prefirió pues mejor renunciar a la presidencia y abandonó el país en mayo de 1911, viviendo pues en el exilio en París, Francia, hasta su muerte. Todas esas finanzas públicas y el desarrollo económico que Díaz heredó, una hacienda pública en quiebra, pues las deudas en el extranjero y las prestamistas nacionales eran considerables para el arreglo de las finanzas. El Ministerio de Hacienda, Matías Romero, Manuel Dublan y José Rivas Limantur recurrieron pues a diversas vías, redujeron gastos públicos y administraron la reducción de forma pues adecuada, ejercieron mayor control de los ingresos, crearon nuevos impuestos por no obstaculizar el comercio. Gracias a un nuevo préstamo reestructuraron la deuda externa y externa, lo que permitió ganar pues la confianza de los inversionistas y obtener otros empréstitos e inversiones. Se llegó pues a un acuerdo con los creadores con el fin de pues de diferir los pagos y establecer una tasa de interés pues se puede decir fija. Así la administración de los recursos nacionales y se hacían pues con las participaciones tanto públicas como privadas. El Banco Nacional Mexicano, fundado en 1882, se fusionó con el Banco Mercantil Mexicano y dio origen al Banco Nacional de México en 1884. En este banco participaban capital mexicano y español y tenían las siguientes funciones: recaudando pues impuestos, otorgaban préstamos y anticipos al gobierno que se encargaba de la tesorería general. En todas estas medidas, en 1894 se registró un superávit. Porfirio buscaba que el país se ligara en cuestiones de la economía internacional como un exportador de productos agrícolas o minerales, pero también fomentó el desarrollo de la industria en el comercio interior y sin duda México se convirtió en uno de los importantes exportadores de materias primas, además de que se produjo en el país la primera revolución industrial. Empeoró. Se trata de un desarrollo, pues se puede decir desigual, que benefició solo a algunos sectores regionales y grupos. Díaz creó una nueva hacienda privada y amplió la antigua hasta 1910, aproximadamente 11,000 haciendas, controlando el 57% del territorio nacional, mientras que 15 millones de campesinos, alrededor del 95% de las familias rurales, carecían totalmente de tierras. En cuestiones de las actividades marítimas y portuarias, en las que se fue mencionando pues toda esta trayectoria, pues durante esta época la Marina Mercante Nacional recibió un impulso inusitado. Se legisló mediante el Código de Fechas de 1884 a 1889. Se reconoció que la Marina se encontraba pues en un estado realmente deplorable. El jefe del Departamento de Marina y la Secretaría de Guerra y Marina opinaban que la Marina Mercante Nacional es una idea tan noble como levantada y por lo mismo había que fomentar la construcción tanto de astilleros, de barcos para ella, y en 1897 fue inaugurado la Escuela Naval Militar. Fue en la que se preparaban oficiales para la Marina de Guerra. También se creó la Compañía Transatlántica Mexicana, la Mexicana de Navegación, la Naviera del Pacífico, que perduraron pues por varias décadas. Ya casi al final del Porfiriato se intensificó pues el tráfico marino que venía desde el Golfo de México y que a través de la llegada periódicamente de buques de 10 compañías navieras entre europeas, estadounidenses y mexicanas, por lo que toca al Pacífico, solo una línea británica y 2 mexicanas daban servicio.
con todo este crecimiento del tráfico marítimo, hubo necesidad de acondicionar varios puertos como el de Veracruz, Manzanillo, Salina Cruz y especialmente Tampico. Motivo de preocupación del gobierno fue el enlace de los puertos con el interior del país, y para ese fin se construyeron pues diferentes vías férreas que comunicaron a Veracruz con la capital de Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, en la que se concluyó la de México a Acapulco, solamente pues una parte de México, y en cuestiones de lo que sería pues Tampico. Los trabajos que se realizaron de manera pues ya continua durante todo ese periodo del general Díaz, y que pues se había hecho casi pues al final del siglo, se indica que se firmaba pues un contrato para mejorar y sanear el puerto de Manzanillo. Se reconoció pues toda la costa e islas orientales de Yucatán para el establecimiento. En sus señalaciones se instalaron las oficinas del servicio en cuestión de faros en los puertos tanto de Progreso, Puerto Ángel, Mazatlán, dando pues principios a las obras de instalaciones del faro en punta de Zapotitlán, y que se encontraba en servicio de las islas Mujeres, que ahí se hacían trabajos de reconocimientos en las costas de Campeche. Para estudiar el mejoramiento y la localización del puerto, se llevaban a término en el proyecto de nuevo puerto de Altares. Continuaban por las obras de puerto, el saneamiento de Manzanillo, los trabajos en cuestión en Tampico. Se comenzaron los trabajos para la reconstrucción de muelles fiscales. Se fueron inaugurando varios faros en la costa oriental, tanto de Yucatán y Puerto Ángel en Oaxaca, así como en algunas balizas luminosas en Antón Lizardo, Veracruz, donde se encuentra la Escuela Naval Militar, y el puerto de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, los puertos de Veracruz, Tampico y Salina Cruz, siempre pues mereciendo en más alta atención del gobierno del general Díaz. Todas estas obras de la Secretaría de Comunicaciones públicas que se fueron haciendo el día 13 de mayo de 1891, se promulgó la ley expedida en el Congreso virtual, a la cual se estableció pues la distribución de quehaceres públicos del Poder Ejecutivo en 7 secretarías de Estado, entre las que figuraba por primera vez la de Comunicaciones y Obras Públicas, lo que viene a significar en sí un cambio en la política, la constitución de caminos considerados y las carreteras en su desarrollo eran indispensables para impulsar la economía del país, a fin de organizar las instancias administrativa, la dispersión que atendía pues todos los servicios de la comunicación nacional, quedaron pues incorporadas pues a estos nuevos ministerios en cuestión de 12 sectores: correos internos, vías marítimas de comunicación o vapores, faros, unión o postales universales, tanto en telégrafo y teléfonos, ferrocarriles, monumentos, carreteras, calzadas y puentes, lagos y canales, calzadas y puentes, lagos y canales, consejerías de obra con el Palacio Nacional y Chapultepec, desagües en el Valle de México. Esta secretaría, llamada por muchos autores Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, conservó la estructura institucional durante todo el periodo, pues se puede decir, revolucionario. Todas las cuestiones pues que irían marcando la cultura y la sociedad en esa época. En cuestión de la literatura, fue el campo cultural más avanzado que tuvo en el Porfiriato. En 1849, Francisco Zarco fundó el Liceo Miguel Hidalgo, que formó a poetas, escritores durante el resto del siglo XIX en México. Los egresados de esta institución pues se vieron influenciados por el romanticismo. Al restaurarse en la República en 1867, el escritor Ignacio Manuel Altamirano fundó la llamada Veladas Literarias, grupo de escritores mexicanos con la misma visión literaria. En este grupo se contaba con Guillermo Prieto,
Manuel Paino, Ignacio Ramírez el Nicromante, Vicente Rivas Palacio, Luis G. Urbina, Juan de Dios Pesa, Justo Sierra. Hacia fines de 1869, todos los miembros de la velada literaria fundaron la revista El Renacimiento, un público pues textos literarios en cuestión de diferentes grupos del país, tanto con ideología política distintas. Se trató el tema relacionado con las doctrinas, los aportes culturales, las diferentes tendencias de la cultura nacional en cuanto pues a los aspectos literarios, artísticos, históricos y arqueológicos. En la cultura en el Porfiriato, el escritor guerrerense Ignacio Manuel Altamirano y Costilla creó un grupo de estudio relacionado con la investigación de la historia en México, la lengua en México, pero asimismo se impulsó el estudio de la cultura universal. Fue también diplomático y en estos cargos se desempeñó una labor de promover culturalmente al país en la potencia extranjera. Fue cónsul de México en Barcelona y en la Marsellesa. A fines de 1892 se le comisionó como embajador en Italia y va a morir el 13 de febrero en 1893 en San Remo, Italia. Toda esta influencia de Altamirano se evidenció en el nacionalismo, cuyos principales expresiones pues fueron la novela de corte campirano. Escritor de esta escuela fue Manuel M. Flores, José Tomás de Cuellar y José López Portillo Roja, el papá del presidente López Portillo. Poco después surgió en México el modernismo, que abandonó el orgullo nacional para recibir toda esa influencia francesa. Esta teoría fue fundada por el poeta nicaragüense Rubén Darío y que proponía una reacción contra lo establecido por las costumbres literarias y que declaraba la libertad del artista sobre las bases de ciertas reglas, pues inclinándose así como al el sentimentalismo. Toda esta corriente modernista pues va a cambiar ciertas reglas en el verso y la narrativa, haciendo uso de metáforas como los escritores modernistas de esa época, Luis G. Urbina y Amado Nervo. Como consecuencia de la filosofía positivista en México, se dio pues gran importancia al estudio de la historia en el gobierno de Díaz, que necesitaba lograr una unión nacional debido a que aún existían pues grupos conservadores en la sociedad mexicana. Por ello, en el Ministerio de la Institución Pública dirigida por Justo Sierra, usó la historia patria como un medio para lograr la unidad nacional, que ha sido de gran importancia en la segunda intervención francesa de México y que a la vez se abandonó el antihispanismo presente en México. Desde la independencia de 1887, Díaz inauguró las exhibiciones del monolito prehispánico en el Museo Nacional, donde también fue mostrado al público la réplica de la Piedra del Sol y el calendario azteca. En 1908, en el museo fue dividido en dos secciones, el Museo Nacional de Historia Natural y el Museo de Arqueología. Hacia principios de 1901, Justo Sierra creó los departamentos de etnografía y arqueología. 3 años después, en 1904, durante toda esta exposición universal en San Luis en 1904, se presentó la Escuela Mexicana de Arqueología e Historia Etnográfica, que se presentó ante el mundo a las principales muestras de nuestra cultura prehispánica y que va a ir haciendo todo esto. José María Velasco, que fue ese paisajista mexicano que nació en 1840 y se graduó como pintor en 1861 en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, estudió asimismo zoología, botánica, física y anatomía. Sus obras principales consistentes en el retrato del Valle de México, y también pintó personajes de la ciudad mexicana, de toda esa sociedad,
tanto haciendas, volcanes y sembradíos. En una serie de trabajos fue dedicado a plasmar los pasajes provinciales de Oaxaca, como la catedral y los templos prehispánicos como Monte Albán y Mitla. Otras pinturas de Velasco fueron dedicadas a Teotihuacán y al Valle de Guadalupe. Durante toda la época y en una forma de teatro popular con el muralismo, llegó a ser una de las expresiones más destacadas del nacionalismo cultural. Fue el llamado el género chico mexicano. El teatro fue asociado con el estallido de la Revolución Mexicana, pues debido a que en el año de 1911 va a marcar un nuevo periodo del desarrollo que se fue formando desde 1880, cuando en México se introdujo una nueva forma de traducción del género. Todos estos factores sociales, económicos, en la época de las nuevas costumbres de vender el teatro, llevó a masificaciones y a comercializaciones del mismo, el cual pues iría provocando convergencias de las dos tradiciones teatrales, el género chico y el español, el teatro popular mexicano, que constituyeron pues un verdadero origen del género chico mexicano. En el último cuarto siglo XIX se aprecian dos espacios socioculturales donde se desarrollan las actividades teatrales de la Ciudad de México. Todo ese espacio de culto destinado a las clases medias altas de alta sociedad, pues por otro lado se descubre una cultura popular en la que se va a ir desarrollando actividades escénicas de divisiones de clases trabajadoras, en las que todos estos avances en la institución pública pues fueron favoreciendo con el positivismo, y por su representante mexicano Gabino Barreda durante el Porfiriato se destacaron las bases de la educación pública, que siempre fue respaldada por las intelectuales de índole liberal. En 1868, todavía durante el gobierno de Benito Juárez, se promulgó la Ley de Institución Pública, en la que fue aceptada por la Iglesia, que no fue aceptada por la Iglesia Católica. Joaquín Barranda, ministro de Institución Pública, desarrolló una campaña de conciliación contra la Iglesia y publicó la educación en aspectos positivos, sin dejar a un lado el humanismo. Se buscaba que todos los alumnos tuvieran acceso a la educación básica, pero para ello se tuvo que enfrentar a caciques, hacendados, además de la falta de vías de comunicación en las zonas rurales. La instrucción primaria superior se estableció desde 1889 y tuvo por objeto crear en cierta forma un vínculo entre la enseñanza elemental y la preparatoria. Ya en 1891 fue promulgada la Ley Reglamentaria de la Educación, que iría estableciendo la educación como laica, gratuita y obligatoria, que es lo que no estaban de acuerdo la Iglesia. Asimismo, fueron instituidos los llamados Comité de Vigilancia, para que los padres y tutores cumplieran con sus obligaciones constitucionales de mandar a sus hijos o pupilos a las escuelas. Baranda fundó más de 200 escuelas para maestros, y una vez egresados se dirigían a enseñar a las ciudades del país. Sin embargo, en toda esta zona rural, la falta del desarrollo social provocó, se puede decir, un rezago educativo. Durante las fiestas del centenario de independencia en México, Justo Sierra se presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para crear la Universidad Nacional de México como dependencia agregada al Ministerio de la Institución Pública y Bellas Artes. La ley fue promulgada el día 26 de mayo y el primer rector del universitario fue Joaquín Ewi Lis durante los años desde 1910 hasta 1913. La Escuela de Medicina, Ingeniería, Jurisprudencia habían funcionado separadamente durante pues más de 40 años, pero en esta ley se reunió todo junto a la Escuela Nacional Preparatoria y la Universidad Nacional de México. Pocos años después de la culminación de la independencia
fue pues suprimida la Real y Pontífice Universidad de México, que ya había sido considerada pues como un símbolo en cuestión del virreinato y la Nueva España, como una muestra de, en cierta forma, de desprecio ante la cultura española. Años después se intentó restaurar la institución, pero las guerras civiles y las confrontaciones políticas lo impidieron. Nos vamos a quedar hasta aquí para que vayamos viendo cómo esos grupos sociales contra el gobierno que más destacarían pues serían los magonistas, ese pequeño grupo bandido guiado supuestamente por los intereses personales de los hermanos Magón. Nos quedamos hasta aquí y esto ha sido todo por hoy. Seguiremos pues con nuestra historia de México.